Los colaboradores eficaces, los que sí se han atribuido a haber participado en estos hechos de sangre, que dicho sea de paso, salieron en libertad a menos de 8 años de prisión. Ellos están libres, que son los colaboradores eficaces del IDL, porque ellos son los que los captan y los preparan y todo, ¿no? Pero bueno, en fin, a pesar de todo ello, a pesar de que iban de la mano con el IDL estos colaboradores, jamás señalaron a mi padre. Sin embargo, Rivera vemos que se ha ensañado, igual que Gloria Cano, en salir, inclusive hasta hace poco, en los medios de comunicación, en un acto de violatorio a los derechos humanos de mi padre, porque mi padre, a pesar de una sentencia injusta, él ya la cumplió y está en libertad. Y siguen ensañándose con él, de querer demostrar lo que ya en juicio se ha demostrado, que nunca le probaron absolutamente nada a mi padre. Los mismos colaboradores eficaces han señalado de que mi padre no les dio una orden que ni siquiera les consta que él supiera. Y entonces, como no tenían cómo probarle, a mi padre le pusieron autor mediato, o sea que por el cargo que ocupaba tenía que haber sabido. Jefe de inteligencia del ejército. Mi papá fue director de inteligencia del ejército, y entonces lo que necesitaba el IDL, como fue el chantaje que nos propusieron, que mi padre acusara a Fujimori de que él había implementado una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos. Entonces lo ponen a mi papá como un peldaño para poder unir a quienes perpetraron estos hechos con el presidente de la República, porque si no se les caía esa hipótesis que nunca fue probada tampoco, ¿no? Estamos hablando del abogado Antonio Salazar, ¿no? Quien se contactó con el abogado de tu padre. ¿Qué fue lo que le dijo exactamente? Bueno, esto lo hemos denunciado desde el día 1 que ocurrió. Sí, claro. El abogado a quien se le hizo el ofrecimiento, que era el abogado de mi padre, el doctor Rodríguez, él lo denunció inmediatamente porque en ese momento mi padre estaba en juicio Barrios Altos. Lo contactó, lo citó en un chifa en San Borja. Y felizmente mi madre también fue y se sentó en una mesa contigua, porque sabíamos de que si habían puesto a mi papá de testigo de cargo contra Fujimori, era para hacer alguna propuesta. 2008. Entonces, el abogado del IDL le dijo al abogado de mi padre que se conocían porque eran compañeros de San Marcos. Y por esa cercanía lo cita un chief a almorzar. Y le dice, sabemos que el general Rivera no tiene participación en estos hechos, pero necesitamos que acuse a Fujimori y no se preocupes porque lo vamos a ayudar inmediatamente a salir en libertad. O sea, si tu papá denunciaba a Fujimori, culpaba a Fujimori, salía libre inmediatamente. Así es. Y le dijo, de lo contrario, le vamos a iniciar procesos uno tras otro y cualquier acción, porque nunca me voy a olvidar esas palabras, cualquier acción que ellos presenten para salir en libertad, se la vamos a bloquear hasta que se muera en una cárcel. Y han cumplido esto al pie de la letra, solamente que finalmente, al final, pudimos rescatar a mi padre de eso y ha podido salir en libertad. ¿Y hay pruebas de esta conversación? Bueno, mi madre estuvo ahí, ella es testigo presencial y está el abogado, y qué bueno que me lo preguntes porque el abogado nos ha contactado hace poco y nos ha dicho que no tiene ningún problema de acudir a los medios de comunicación porque a él le ofrecieron este chantaje. Y él, y también está en actas... Debería salir, ¿no? Y más bien yo digo que el Poder Judicial exhiba los videos del juicio Barrios Altos, donde él denuncia esto también. Y en ese mismo juicio Barrios Altos también está todos los testimonios de colaboradores eficaces donde exculpan a mi padre. Es más, hay uno que se para y le dice que el único que no debe estar sentado aquí es el general Rivero Lazo. Como director de inteligencia del ejército, ¿daba órdenes? No. ¿Órdenes directas al Grupo Colina? Gracias por la pregunta, porque justamente esta patraña, que esta hipótesis diseñada por IDL y copiada y seguida al pie de la letra por la Fiscalía, porque las autoridades están en esto. ¿Por quién? ¿Por Abelino Guillén? No, en ese momento, bueno, para el caso Barrios Altos eran otros fiscales, pero sí era la Sala Villa Bonilla.